Tutankamón, el faraón niño. Tutankamón es una de las figuras más enigmáticas del antiguo Egipto. Aunque su reinado fue corto en comparación con otros faraones, su vida ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. A continuación conocerás su historia. La infancia de Tutankamón. Tutankamón nació alrededor del año 1341 a.C. Creció en el lujo de los palacios reales, rodeado de sirvientes, sacerdotes y maestros que le enseñaban sobre la historia y las tradiciones de su pueblo. Como hijo de Akenatón, Tutankamón vivió durante el llamado Período de Amarna, un tiempo marcado por las reformas religiosas radicales de su padre, quien intentó reemplazar el culto a los dioses tradicionales de Egipto con la adoración exclusiva del dios solar Atón. Aunque era solo un niño, estas reformas afectarían profundamente el curso de su reinado años más tarde. La vida de Tutankamón en el palacio estaba llena de educación y entrenamiento para convertirse en faraón. Se le enseñaba a escribir en jeroglíficos, a conocer las leyes del país y a dominar las tradiciones religiosas. Aunque era joven, desde muy temprano se le preparaba para asumir las enormes responsabilidades que le esperaban. Además de la formación académica, la vida en el palacio también incluía el entrenamiento físico. Se esperaba que los futuros faraones fueran fuertes y estuvieran en buena forma, ya que también debían liderar a los ejércitos egipcios en tiempos de guerra. Tutankamón probablemente aprendió a usar el arco y la flecha, a montar y a dirigir a las tropas en simulaciones militares. Sin embargo, Tutankamón no estaba solo en su formación. Su entorno estaba lleno de tutores, mentores y consejeros que supervisaban su educación. Entre ellos se encontraba Ay, un poderoso consejero que más tarde se convertiría en faraón tras la muerte de Tutankamón. Ay jugaría un papel crucial en la vida del joven rey, influyendo en muchas de las decisiones políticas y religiosas que se tomaron durante su reinado. Además de su mentor Ay, Tutankamón también creció con su esposa, Ankhesenamón, quien era también su media hermana. A pesar de vivir en el lujo y la grandeza del palacio, la infancia de Tutankamón no estuvo libre de desafíos. El país estaba dividido por las reformas de su padre, y la estabilidad de Egipto se veía amenazada. El joven faraón tuvo que enfrentarse a un reino en crisis desde una edad temprana, una presión que marcaría el resto de su vida. Aunque su infancia estuvo rodeada de esplendor, también hubo incertidumbre. La temprana muerte de su padre y la necesidad de restaurar el orden en Egipto serían los principales retos que definirían su reinado. Y todo comenzó en esos primeros años en el palacio, donde su destino como faraón ya estaba escrito. La ascensión al trono. Tutankamón ascendió al trono a la temprana edad de 9 años después de la muerte de su padre Akenatón. En ese momento, Egipto estaba atravesando una gran inestabilidad, y su ascenso representó una oportunidad para restaurar el equilibrio y las tradiciones que habían sido alteradas durante el reinado de su padre. Sin embargo, su juventud significaba que el verdadero poder recaía en los consejeros que lo rodeaban. El hecho de que un niño tan joven asumiera el trono no era del todo inusual en el antiguo Egipto, ya que las dinastías a menudo enfrentaban sucesiones tempranas debido a las muertes prematuras. Sin embargo, la gran dependencia de sus consejeros y la presión de restaurar la estabilidad del país hacían que el reinado de Tutankamón fuera particularmente delicado. A pesar de ser nombrado faraón, Tutankamón no era el verdadero poder detrás del trono. En su lugar, figuras como Ay y Horemheb, ambos importantes militares y consejeros, tomaban muchas de las decisiones políticas y religiosas en su nombre. Estos hombres aseguraron que se diera marcha atrás a las reformas religiosas de Akenatón, restaurando el culto tradicional a Amón y otros dioses. Tutankamón fue utilizado como una figura de reconciliación. Mientras que su padre había sido un faraón controvertido debido a sus intentos de imponer el monoteísmo en una sociedad profundamente politeísta, Tutankamón era visto como el símbolo del retorno al orden tradicional. Su juventud le permitía ser moldeado por sus consejeros, quienes buscaban restaurar el equilibrio en el país. El regreso al antiguo culto no fue solo una cuestión religiosa, sino también política. Los templos y los sacerdotes, que habían perdido poder bajo Akenatón, recuperaron su influencia durante el reinado de Tutankamón. Esto fortaleció la alianza entre el trono y la élite sacerdotal,
lo que a su vez ayudó a consolidar el poder del joven faraón. Consejeros y mentores. A lo largo de su reinado, Tutankamón dependió en gran medida de sus consejeros más cercanos para gobernar Egipto. Estos hombres, como Ay y Horemheb, jugaron un papel crucial en la toma de decisiones, tanto políticas como religiosas, mientras el joven faraón aprendía a asumir sus responsabilidades como líder. Ay, quien fue el principal consejero de Tutankamón, fue un personaje clave durante todo su reinado. Ay había servido también bajo Akenatón y entendía la necesidad de restaurar las tradiciones del antiguo Egipto. Aunque su relación con el joven faraón era cercana, Ay también tenía sus propios intereses políticos y ambiciones. Horemheb, por otro lado, era el comandante en jefe del ejército egipcio y tenía una gran influencia sobre los asuntos militares del reino. Fue él quien dirigió las campañas militares durante el reinado de Tutankamón, y más tarde sería quien ascendiera al trono tras la muerte de Ay, marcando el fin de la dinastía de Tutankamón. Aunque Tutankamón era el faraón, su juventud significaba que estos hombres eran los verdaderos artífices de las políticas que restauraron el culto a los dioses tradicionales y estabilizaron el reino. Sin embargo, a pesar de su dependencia de sus consejeros, las decisiones tomadas durante su reinado serían vistas como parte de su legado. Los consejeros de Tutankamón no solo dirigían el reino en su nombre, sino que también lo protegían de las amenazas internas y externas. Gracias a sus esfuerzos, Egipto logró superar un período de crisis y restaurar la paz y el orden en el reino. La vida en el palacio, lujo y responsabilidades. Como faraón, Tutankamón vivió una vida llena de lujo en los palacios de Egipto. Desde muy joven, estuvo rodeado de sirvientes, artistas y maestros que aseguraban que sus necesidades fueran cubiertas y que estuviera debidamente preparado para desempeñar su papel como líder del país. Aunque su vida diaria incluía la toma de decisiones políticas, también disfrutaba de las comodidades y placeres que ofrecía la vida en el palacio. Los palacios de los faraones eran grandes complejos llenos de riquezas, con jardines, piscinas y habitaciones decoradas con objetos de oro y piedras preciosas. Tutankamón disfrutaba de estas maravillas mientras aprendía los deberes de un rey, recibiendo consejos de sus mentores y supervisando los asuntos del Estado. Aparte de sus responsabilidades políticas y religiosas, Tutankamón tenía tiempo para sus propios intereses y pasatiempos. Como muchos otros faraones, probablemente se entretenía con la caza y las competiciones deportivas, actividades que no solo le permitían relajarse, sino también demostrar su fuerza y habilidades físicas. La vida en el palacio también incluía rituales religiosos diarios. Como faraón, Tutankamón era visto como el intermediario entre los dioses y el pueblo, por lo que era común que participara en ceremonias y ofrendas. Estos rituales formaban parte de su rutina y reforzaban su imagen como líder divino. La restauración del culto tradicional. Uno de los aspectos más destacados del reinado de Tutankamón fue la restauración del culto tradicional a los dioses egipcios, después de las reformas religiosas radicales de su padre, Akenatón. Durante el reinado de Akenatón, se había impuesto el culto exclusivo a Atón, el dios solar, relegando a los demás dioses al olvido. Esto había causado una gran tensión en la sociedad egipcia, especialmente entre los sacerdotes. Cuando Tutankamón ascendió al trono, sus consejeros, especialmente Ay y Horemheb, vieron la oportunidad de revertir estas reformas y restaurar el politeísmo tradicional. Aunque Tutankamón era solo un niño, fue utilizado como la figura pública que devolvería a Egipto su antiguo orden religioso, ganando el favor de los sacerdotes y el pueblo. La restauración del culto a Amón, el principal dios del panteón egipcio, fue uno de los primeros actos oficiales de su reinado. Los templos que habían sido cerrados durante el reinado de su padre fueron reabiertos, y las estatuas de los antiguos dioses fueron restauradas. Este cambio no solo devolvió la normalidad a la vida religiosa de Egipto, sino que también fortaleció el poder de los sacerdotes, que habían sido marginados bajo el reinado de Akenatón. El regreso a las prácticas religiosas tradicionales fue bien recibido por la población egipcia, que había sido obligada a adorar a un solo dios bajo Akenatón. Esta restauración ayudó a estabilizar el reino y a consolidar el poder de Tutankamón y sus consejeros. Tutankamón y su esposa, Ankesenamón. Tutankamón contrajo matrimonio con Ankesenamón, su media hermana,
siguiendo la costumbre de la realeza egipcia de mantener la pureza de la línea dinástica. Este matrimonio no solo era una unión familiar, sino también una alianza política, ya que consolidaba el poder de la dinastía. Ambos eran hijos de Akenatón y Nefertiti, y su matrimonio fue un símbolo de continuidad en una época de inestabilidad. Anque-Senamón fue una figura clave en la vida de Tutankamón, y a pesar de su juventud, jugó un papel importante en el palacio. Como reina consorte, tenía responsabilidades políticas y religiosas, participando en ceremonias y rituales que reforzaban la legitimidad de su esposo como faraón. Sin embargo, la juventud de ambos significaba que gran parte del poder real recaía en sus consejeros. Se cree que la relación entre Tutankamón y Anque-Senamón fue cercana, aunque poco se sabe de su vida personal. En varias representaciones artísticas, se les muestra juntos, lo que sugiere una relación basada en el respeto mutuo y el amor. Estas imágenes los retratan en escenas de caza y ofrendas a los dioses, lo que era común entre las parejas reales. A pesar de sus esfuerzos, el matrimonio entre Tutankamón y Anque-Senamón no produjo herederos que sobrevivieran. Se han encontrado evidencias de 2 fetos momificados en la tumba de Tutankamón, lo que indica que Anque-Senamón probablemente sufrió abortos espontáneos. La falta de un heredero directo dejó a Egipto vulnerable después de la muerte del joven faraón. Tras la muerte de Tutankamón, Anque-Senamón se encontró en una posición delicada. La joven reina trató de asegurar el futuro del reino, incluso enviando una carta al rey hitita, pidiendo que uno de sus hijos se casara con ella para gobernar Egipto. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada, y Anque-Senamón desapareció de los registros históricos poco después de la muerte de su esposo. Aunque Anque-Senamón intentó mantener el control del reino tras la muerte de Tutankamón, la influencia de figuras como Ay y Horemheb era demasiado fuerte. Ay, el consejero de Tutankamón, se casó con ella brevemente para consolidar su poder y asegurar la transición de gobierno. No obstante, su influencia como reina fue limitada tras la muerte del faraón. La breve vida de Tutankamón y Anque-Senamón dejó un vacío en la línea de sucesión, lo que condujo a una lucha por el poder en los años posteriores a la muerte del joven faraón. Aunque Anque-Senamón intentó proteger la dinastía, el reino egipcio pronto pasaría a manos de nuevos líderes, marcando el final de su influencia en la historia. El enigma de su muerte. Teorías y misterios. La muerte de Tutankamón a los 19 años ha sido uno de los mayores enigmas de la historia del Antiguo Egipto. Su fallecimiento repentino dejó una serie de teorías sobre cómo murió. Algunas incluyen un accidente, una enfermedad o incluso un asesinato. Una de las teorías más aceptadas es que Tutankamón pudo haber muerto a causa de una fractura en la pierna que se infectó y se complicó, llevándolo a la muerte. Las pruebas de ADN realizadas en 2010 revelaron que también sufría de malaria, lo que podría haber debilitado su sistema inmunológico y contribuido a su muerte prematura. Otra teoría sugiere que Tutankamón pudo haber sido asesinado. Las fracturas en su cráneo, descubiertas durante las primeras investigaciones de su momia, llevaron a algunos a especular que podría haber sido golpeado en la cabeza. Sin embargo, estudios más recientes han descartado esta teoría, sugiriendo que las fracturas ocurrieron después de su muerte o durante el proceso de embalsamamiento. A lo largo de los años, las investigaciones han revelado que Tutankamón probablemente tenía una salud frágil. Además de la malaria, se cree que sufría de una enfermedad genética, posiblemente resultado de la endogamia real. Su linaje directo, al ser hijo de Akenatón y Nefertiti, estaba marcado por relaciones familiares cercanas, lo que pudo haber debilitado su salud desde el nacimiento. A pesar de las numerosas teorías, la causa exacta de la muerte de Tutankamón sigue siendo un misterio. La tumba de Tutankamón es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes, ya que estaba casi intacta y contenía una vasta cantidad de tesoros, como muebles, joyas, armas y la icónica máscara funeraria de oro. Este descubrimiento ofreció una visión única del esplendor y la riqueza del reinado del faraón niño, cuyo legado sigue vivo. Aunque surgió la leyenda de una maldición tras la muerte de varios excavadores, la tumba continúa siendo un símbolo de poder y misterio.